El tema de si nuestra naturaleza está predispuesta al conflicto puede parecer evidente a primera vista. Sin embargo, la verdadera causa del comportamiento humano, en particular las actitudes violentas y agresivas, no reside en los rasgos individuales o en un carácter fijo, sino en el entorno en el que vivimos. Utilizando una de las investigaciones más esclarecedoras sobre la naturaleza del conflicto, el experimento de la cueva de los ladrones, llevado a cabo por Muzaffer Sherif en 1954, la psicología social nos ofrece una respuesta reveladora e inquietante. 22 niños de 11 años participaron en el experimento, que se llevó a cabo en un campamento de verano. Todos ellos compartían las mismas características. Eran blancos, protestantes, emocionalmente estables, tenían notas excelentes y, lo más importante, nunca habían tenido una relación sentimental. Aunque la primera escena parecía pacífica y nada amenazante, resultaría ser el escenario ideal para observar cómo surgen las disputas entre distintos grupos. Divididos en dos grupos, cada uno de ellos se sumergió en actividades que promovían el desarrollo de una identidad compartida sin darse cuenta de la existencia del otro grupo. Jugaron al béisbol, nadaron, exploraron senderos e incluso dieron nombres a sus equipos, como águilas y serpientes de cascabel. Los chicos hicieron banderas y confeccionaron su ropa, lo que les dio a sus grupos un enorme sentido de orgullo y pertenencia. En sus microculturas establecieron amistades, crearon sus propias leyes y comenzaron a establecer una jerarquía. Un campamento de verano básico se convirtió rápidamente en un experimento de comportamiento. La competencia pasó de ser una diversión inofensiva a algo mucho más serio cuando los dos grupos, en una jugada bien planificada, se descubrieron mutuamente y se estableció un torneo. En pocos días, el béisbol, el tira y afloja y la búsqueda del tesoro se convirtieron en campos de batalla donde crecieron los insultos y el ambiente hostil. Al principio eran pequeños gestos, pero los actos agresivos progresaron rápidamente hasta convertirse en altercados reales, invasiones de cabañas y destrucción de propiedades. Esta conducta se derivaba de la dicotomía directa entre nosotros no de preocupaciones ideológicas o privadas. Lo que comenzó como un juego infantil se convirtió en una lucha de poder simbólica en la que la moralidad se vio empañada. Los niños consideraban que proteger a su grupo era un acto de lealtad más que de moralidad. Por mucho que nos guste pensar que nuestras actitudes se basan en nuestro carácter, este experimento demuestra que nuestro entorno tiene una influencia significativa en quienes somos. La lealtad puede sustituir a la ética y la moralidad cuando nos vemos obligados a defender la organización a la que pertenecemos. En esta situación, los comportamientos que a primera vista parecen crueles o ilógicos no son más que un reflejo de las presiones de nuestro entorno. Dependiendo del grupo al que decidamos apoyar, ¿qué tan delgada puede ser la línea entre la bondad y la crueldad? El experimento de Sherif demuestra que, con frecuencia, el contexto que produce las condiciones para la división humana, más que nuestras características individuales, determina cómo nos dividimos. Además, todos podemos experimentar esta situación, lo cual es mucho más inquietante. Tras el éxito inicial del experimento en generar conflicto, Muzaffer Sherif se enfrentó a un nuevo reto. Cómo reparar las marcadas divisiones entre los grupos era una tarea formidable. Sherif se comprometió a revertir los efectos de la competencia, a pesar de que la violencia y la animosidad de los chicos se habían intensificado. Su esfuerzo inicial fue sencillo. Pensó que al reunir a los dos grupos durante las comidas, se podrían reducir las tensiones. Pero en lugar de servir como lugar de reconciliación, se convirtió en un campo de batalla.
El comedor se convirtió en un lugar de provocaciones continuas, y las bandejas de comida se convirtieron en proyectiles. Las sesiones de cine y otros intentos de establecer un entorno más neutral fueron un completo fracaso. Se podía sentir la incomodidad. En cambio, se desarrolló una creciente sensación de desconfianza y cautela. Sheriff comprendió que la interacción por sí sola era insuficiente. En ese momento, adoptó una táctica audaz. Creó un enemigo común. Al cortar el suministro de agua del campamento, las dos facciones tuvieron que trabajar juntas para encontrar una solución. Con reticencia, los chicos comenzaron a cooperar. Juntos sudaron, empujaron rocas y cavaron. El siguiente obstáculo fue aún más grave. El camión de comida se averió y los chicos tuvieron que trabajar juntos para arreglarlo. Y algo sorprendente ocurrió durante ese momento de necesidad mutua. El rugido que se escuchó cuando el motor finalmente arrancó fue más un grito de triunfo colectivo que de rabia. El breve experimento reveló algo bastante inquietante. La moralidad humana es débil. La bondad puede pervertirse y la ética comprometerse cuando el deseo de encajar tiene prioridad. El impulso de encajar puede ser tan poderoso que cambia las creencias personales, y los ideales que antes se consideraban inmutables se vuelven flexibles cuando se aplica la presión del grupo. Lo que se vio en el experimento de Sheriff sigue ocurriendo hoy en día, y no es exclusivo del entorno del campamento. Hoy en día también se elige bando. Se defiende a las personas con las que uno se identifica. Se siente que se tiene más control sobre las decisiones que los chicos del experimento. Pero, ¿y si la moral no es tan inmutable como se cree? Resulta incómodo, pero las investigaciones en psicología social muestran que la ética no es una guía en una comunidad. Por el contrario, es lo primero que se reevalúa y se negocia. El fuerte impulso de encajar y formar parte de un grupo puede distorsionar nuestra percepción de lo que es correcto. La razón se ve superada por el impulso de ser aceptado, y se pueden abandonar creencias aparentemente indiscutibles. Esta necesidad apremiante de integrarse es una clara indicación de cómo hemos evolucionado. Vivir al margen del grupo significaba la muerte durante miles de años. Los que cooperaban, se adaptaban y seguían las reglas del colectivo eran los preferidos por la selección natural. Por lo tanto, tu primer instinto al entrar en una nueva situación, ya sea en el trabajo, en un grupo de amigos o en una comunidad online, no es examinar lo que es moralmente bueno. Aunque no sea consciente, lo primero que te preguntas es cuáles son las creencias, aceptaciones y desaprobaciones del grupo. Sin darte cuenta, empiezas a modificar tus acciones y decisiones. No se trata de una adaptación deliberada. Tiene sus raíces en una necesidad biológica. Como resultado de miles de años de interacción social, tu cerebro se adapta naturalmente a las normas del grupo para garantizar tu aceptación. Incluso ahora, nuestras decisiones siguen estando influenciadas por este proceso, que es fuerte pero invisible. Los pequeños ajustes sociales pueden parecer inocuos al principio. Utilizar expresiones idiomáticas actuales, ignorar temas delicados o reírse de algo que te irrita. Hacemos estas pequeñas modificaciones para integrarnos y lo curioso es que, sin que nos demos cuenta, empiezan a moldear quiénes somos en ese entorno concreto. Con el tiempo, empiezas a defender creencias que nunca has cuestionado porque todos los demás lo hacen. Así es como la moralidad se ve progresivamente socavada por la pertenencia. Se trata de un deterioro sigiloso, casi indetectable, más que de un ataque directo. La moralidad, antes firme e inalterable, comienza a cambiar para adaptarse a las nuevas normas del grupo. Sigues pensando que actúas de acuerdo con tus propias creencias y que tus decisiones son independientes y lógicas, pero en realidad solo te estás moldeando para ajustarte a la norma.
Esto te hace increíblemente humano, más que débil, y ahí es precisamente donde radica el riesgo. El problema es que incluso las personas más morales pueden encontrarse apoyando acciones que antes denunciaban si su brújula moral se ve fácilmente influida por la necesidad de aprobación. Han cambiado de grupo y no quieren aislarse, no porque hayan alterado sus valores. Sin ser consciente de ello en ese momento, empiezas a reevaluar tus ideales basándote en la aceptación, la conveniencia e incluso la supervivencia emocional, en lugar de en principios universales. No es necesario que el grupo te diga qué pensar, simplemente te muestra que es apropiado pensar. Las miradas, las risitas, los silencios y las omisiones lo demuestran. La pista no verbal de que esto es apropiado en esta situación es evidente cuando alguien hace una broma sesgada y todos los que están cerca se ríen. El mensaje es igual de claro cuando se reprende a alguien por desafiar a la mayoría. Hay consecuencias por disentir. El grupo ejerce una influencia moral gradual pero fuerte sobre ti. Sin darte cuenta, tu brújula moral comienza a desplazarse de lo que era justo y moral a lo que el grupo considera aceptable. Ahora imagina cómo sería vivir en una burbuja ideológica en la que todos tienen las mismas creencias y cualquier diferencia de opinión se considera una traición. Todo lo que antes era difícil se convierte en una extensión del grupo, ya que empiezas a ver el mundo a través de sus ojos. Lo más peligroso es que crees que ellos están equivocados y que nosotros tenemos la verdad, lo que te hace sentir moralmente superior. Dado que la violencia, ya sea simbólica o real, se vuelve aceptable cuando se dirige contra los otros o contra personas que no forman parte del grupo, esta sensación de elevación moral puede justificar incluso los comportamientos más severos. Sin que te des cuenta, tú también cambias si el grupo lo hace. Entonces piensas que siempre has pensado así. La moralidad se convierte así en una cuestión de lealtad, no de lo que está bien o mal, sino de quién está de tu lado. Es entonces cuando tu identidad comienza a desvanecerse. Empiezas a perderte a ti mismo cuando te unes a una organización que tiene una misión o ideología fuerte. Este proceso de asimilación de la identidad personal por la identidad colectiva se conoce en psicología social como desindividualización. Lo que la organización espera de ti es ahora más importante que quién eres. Y eso lo detiene todo. Philip Zimbardo llevó a cabo el experimento de la prisión de Stanford en 1971, que ilustró ampliamente cómo personas sanas y equilibradas pueden convertirse en abusadores o víctimas en cuestión de días solo por adoptar roles sociales dentro de un entorno cerrado. Este estudio demuestra lo fácil que es que el poder del grupo someta la identidad de un individuo y lo susceptibles que somos de perder nuestra esencia cuando nos enfrentamos a la presión colectiva. El experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo puso de manifiesto un fenómeno inquietante, que dependiendo del papel que desempeñen dentro de una institución confinada, personas normales, jóvenes y equilibradas pueden convertirse rápidamente en víctimas o abusadores. Los prisioneros eran humillados por los guardias. ¿El aspecto más inquietante? Los convictos comenzaron a aceptar estas humillaciones como un aspecto normal de su nueva identidad. No había coacción, solo desempeñaban los roles que el grupo les exigía. En cierto modo, el grupo se convierte en un guión. Adoptas los gestos, el lenguaje, el papel. Empiezas a pensar en términos de las categorías del grupo, respondiendo como si fueras un órgano de un cuerpo mayor y, lo más aterrador de todo, crees que estás siendo tú mismo. Sin embargo, no lo eres. El grupo reescribe tu conciencia, además de tus actitudes. La externalización del deber es la consecuencia más perjudicial de esta práctica perniciosa. Lo haces sin sentirte mal por ello,
porque todos los que te rodean se comportaban de la misma manera, porque eso es lo que pensaba el grupo. Este mecanismo queda demostrado por los acontecimientos que tuvieron lugar en entornos como las sectas religiosas, donde se cometieron crímenes en nombre de una creencia común, o en los ejércitos que llevaron a cabo genocidios. Además, las redes sociales han dado a esta dinámica una nueva forma en la actualidad. Polarización ideológica, linchamientos virtuales y daño a la reputación en cuestión de minutos. Como se han asimilado al grupo, quienes hacen clic en el botón, dejan el comentario hiriente o lanzan la piedra no se sienten mal por ello. Ahora son simplemente otra cara más entre la multitud, ya no son únicos. Lo más inquietante no es solo lo que ocurrió en los experimentos de la cueva de los ladrones y la prisión de Stanford. Es lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, fuera de ellos. Por ejemplo, las redes sociales se crearon para perpetuar estas burbujas mentales. Al conectar con personas afines, das la impresión de que todo el mundo comparte tu punto de vista. Incluso los desacuerdos corteses pueden interpretarse como amenazas u ofensas. Y tenemos que eliminar esa amenaza. El linchamiento moral, las risas y el desdén son las reacciones del grupo. Crees que estás defendiendo lo que crees, pero en realidad, a menudo solo estás respondiendo a lo que el algoritmo te ha enseñado a despreciar. Y los líderes de masas, los estrategas y los políticos son conscientes de ello. Controlan la narrativa porque entienden que el miedo fomenta la lealtad, la indignación fomenta la unidad y la ira une a las personas. Sembran la discordia porque es más fácil mantener a la población interesada, preocupada y predecible en un mundo más dividido. Sin embargo, lo más peligroso es que nada de esto parece peligroso. Parece un proceso natural. Te ríes de un meme que denigra a quienes tienen opiniones diferentes, compartes una broma cáustica sobre la oposición y pasas por alto una injusticia porque se cometió contra ellos, no contra nosotros. Pero esto es adhesión, no solo opinión. Con solo usar el Wi-Fi y dar me gusta, estás reproduciendo los patrones observados en el experimento de la cueva de los ladrones. Ningún científico te observa mientras realizas este experimento. Algunas empresas se aprovechan de tu capacidad de respuesta y algunos líderes utilizan tu sentido de la comunidad como medio para ejercer control. Hay sistemas enteros que dependen de tu incapacidad para detenerte y pensar. Si te tomas el tiempo para reflexionar, puedes descubrir que eres miembro de algo que no elegiste intencionadamente, que estás defendiendo conceptos que no comprendes del todo, que desprecias a quienes nunca has prestado mucha atención. Nos gusta pensar que el mundo está dividido entre lo consciente y lo controlado, entre lo bueno y lo terrible. Sin embargo, esta división es falsa y reconfortante. Lo que es más inquietante es la verdad. Los malos no son la verdadera amenaza. Es el resultado de que personas decentes pierdan su identidad. La gente te adora. Personas que apoyan la libertad, la empatía y la justicia. Personas que aspiran a actuar moralmente, pero que, ante la presión de sus compañeros y la necesidad de aprobación, comienzan a reprimir sus dudas, comprometen sus valores y adoptan narrativas diferentes a las suyas. Una verdad fundamental queda demostrada por el experimento de la cueva de los ladrones. El experimento de la prisión de Stanford y todos los demás mecanismos de control social con los que nos encontramos hoy en día. La atención, y no la conversación, es lo que pone a prueba tu honestidad. Cuando todos se ríen de algo que te hace sentir avergonzado, cuando defender lo que es correcto significa quedarse solo, o cuando tu grupo insiste en algo que sabes que está mal. Estos son los momentos que te definen como persona o, si no prestas atención, te hacen dejar de ser quien eres. La polarización no es el problema al que se enfrenta la sociedad actualmente. No son fanáticos,
No es falta de conciencia. Es el total tácito de millones de personas decentes que prefieren callarse aunque sepan que algo está mal, que anteponen la lealtad al grupo a su moral personal, que se callan cuando llega el momento de enfrentarse. Piensan para sí mismos, no es mi problema, y siguen a la multitud. Sin embargo, lo es y siempre lo ha sido. Tanto los que gritan como los que se callan hacen historia, y tú ya estás tomando una decisión sin siquiera darte cuenta. La decisión no es tuya esta vez, refleja al grupo.